les bendiga, amados hermanos, en esta oportunidad. Es un privilegio para mí poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Ulises Martínez y tengo el privilegio de ser parte del equipo de docentes de nuestro seminario bautista. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una de las materias quizás más importantes que tenemos dentro de nuestro seminario, la cual es evangelismo práctico, en la cual cada uno de nosotros vamos a aprender sobre lo que es el evangelio, pero también al mismo tiempo vamos a aprender cómo podemos nosotros compartir ese mensaje precioso del evangelio que nosotros tenemos. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a iniciar con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que nos da y poniendo en sus manos pues todo lo que este día vamos a estar aprendiendo. Así que acompáñenme a orar y démosle gracias a Dios. Padre, te agradecemos por este día que tú nos has regalado. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aprendiendo más y más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque abres este espacio donde cada uno de nosotros podemos aprender sobre este tema tan importante que es el evangelismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender todo lo que tú nos vas a enseñar y sobre todo, Señor, anímanos para que podamos ser, Señor, esos personas que lleven, Señor, ese mensaje precioso del evangelio a todos aquellos que aún lo necesitan, Señor. Gracias te damos por todo. Eres un Dios maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo un poco acerca de esta materia maravillosa que es evangelismo práctico, en la que cada uno de nosotros vamos a aprender primeramente lo que significa, ¿verdad?, el evangelio, pero también esperamos poder aprender, ¿verdad?, cuáles son esos pasos o esas estrategias, métodos que nosotros podemos ir aprendiendo para poder hacer de la mejor manera esta labor maravillosa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Antes de iniciar y meternos en el tema de este día, que tiene que ver con los conceptos y los fundamentos básicos del evangelio, vamos a hacernos un pequeño autoexamen cada uno de nosotros. Esto se vuelve indispensable hacerlo porque, como alguien dijo por ahí, ¿verdad?, nadie puede dar aquello que primeramente no tiene. Y dentro del evangelismo esto se vuelve algo muy importante. Entonces, para poder hacer un pequeño autoexamen de cada uno de nosotros, hay dos preguntas muy importantes que nosotros primeramente nos debemos de hacer. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de si somos verdaderamente cristianos. ¿Por qué esta pregunta se vuelve importante? Quizás alguien pueda decir, ¿y por qué esta pregunta, verdad? Claramente, si estamos escuchando, si estamos viendo o si incluso estamos estudiando, pues dentro de un seminario, ¿verdad?, o de manera personal usted estudia la palabra de Dios, creeríamos que por hacer eso nosotros ya somos cristianos, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que realmente el ser cristiano va más allá de incluso el hecho de haber hecho una profesión de fe. Muchas personas pudieron haber hecho una oración para recibir a Cristo en su corazón, pero eso no necesariamente dice que ellos tienen a Jesús con ellos. Otras personas quizás pueden congregarse regularmente, ¿verdad?, dentro de las iglesias, ¿verdad?, pertenecer incluso a muchos ministerios que hay dentro de la misma iglesia, pero ni incluso eso nos hace a nosotros, ¿verdad?, el hecho de poder asegurar que nosotros somos cristianos. Jesús muy maravillosamente lo dijo en otras palabras, y les voy a pedir que me acompañen por favor a Mateo capítulo número 7, versículos del 21 al 23, donde vemos a Jesús explicando un poco acerca de lo que realmente significa ser cristiano y de lo que realmente no es ser cristiano. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y acá viene lo interesante en el versículo número 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y miren lo que dice el 23. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es tan interesante que cuando nosotros vemos este pasaje de la Escritura, nos damos cuenta que Jesús estaba señalando no las acciones que estos hacían, porque si nosotros nos enfocamos en eso, muchas de las acciones que aparecen acá en este texto, incluso quizás muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado hasta ese punto, ¿verdad?, de echar fuera demonios y otras cosas más. Pero lo interesante de acá es cómo Jesús no se enfoca en esas acciones para decir que alguien era realmente cristiano, sino que el enfoque principal de Jesús va en el hecho de poder hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que antes de que comencemos a conocer lo que es el evangelismo, lo que es el evangelio y los conceptos importantes de este tema,
primero nos hagamos este autoexamen donde nosotros podamos identificar si realmente nosotros somos cristianos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿quién es un cristiano? Si un cristiano no es alguien que ha hecho una profesión de fe, si un cristiano no es alguien que se congrega o alguien que sirve en un ministerio dentro de una iglesia local, ¿qué es un cristiano? Y la palabra de Dios también nos muestra a nosotros lo que significa ser un cristiano. En primer lugar, ser un cristiano es ser una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios es clara cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ninguna persona puede tener a Cristo en su corazón si primeramente esta persona no ha escuchado el mensaje del Evangelio. También, en segundo lugar, podemos decir que un verdadero cristiano es aquella persona que ha respondido con arrepentimiento y fe a ese llamado que Jesús le ha hecho. Entonces, para ser un cristiano, yo necesito haberme arrepentido. Yo necesito haberle entregado mi vida al Señor, haber puesto esa fe para creer que Él es el único que puede perdonar mis pecados y salvarme a mí. En tercer lugar, podemos decir que un verdadero cristiano es alguien que ha confiado en Jesucristo como ese Señor y Salvador personal. Si ustedes se dan cuenta, esto va más allá de las acciones que anteriormente mencionamos. Ser cristiano se vuelve algo que va desde el interior hacia el exterior. Y también, en cuarto lugar, un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Si ustedes se recuerdan aquel pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, nosotros podemos ver cómo Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad?, que para poder él pertenecer, para poder ser parte de todo lo que Jesús estaba tratando de enseñar, la clave estaba en nacer de nuevo. Entonces, un verdadero cristiano es aquella persona que ha nacido de nuevo. Y en quinto lugar, un cristiano es aquella persona que vive comprometida con Cristo y con su misión. Es decir, un cristiano es aquella persona que le ha entregado no solo su vida al Señor, sino todas las áreas de su vida. Y ahora que tiene a Cristo en su corazón, se ha vuelto una persona que está dispuesta a cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Entonces, este autoexamen que nos hemos hecho en este momento es indispensable para que nosotros podamos pasar ahora a conocer cada uno de los fundamentos, ¿verdad?, y de los conceptos claves que son en el evangelismo. Estas dos preguntas que nos hemos hecho ahorita nos llevan a un principio clave muy importante que quiero compartir con ustedes. Y es el hecho que no podemos evangelizar con eficacia, escuchen bien, si nosotros no hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Es imposible que yo quiera compartir con otras personas, es imposible que yo quiera llevar ese mensaje del Evangelio si primeramente yo no he experimentado esa transformación dentro de mí. Entonces, el evangelismo comienza en el corazón transformado de una persona creyente. Ahora bien, ahora que estamos claros si somos cristianos y qué es lo que significa ser un cristiano, podemos pasar a ver cuáles son esos conceptos o esos fundamentos claves dentro del evangelismo. Y dentro de estos conceptos tenemos tres que son los más importantes, si podemos decirlo de esta manera. El primero de estos conceptos es el concepto de evangelio. De hecho, el centro de todo el mensaje que nosotros compartimos o el centro de esta materia llamada evangelismo práctico es este concepto, el concepto de lo que es evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues el evangelio, hermanos, viene de una palabra griega llamada evangelión, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Evangelio son las buenas nuevas o buenas noticias que nosotros ahora compartimos. De hecho, en el Nuevo Testamento aparecen aproximadamente 72 veces esta palabra, y interesante es que 54 de estas veces, de estas 72 veces, 54 pertenecen a los escritos del apóstol Pablo. En 1 de Corintios, capítulo número 15, versículos del 1 al 4, nosotros vamos a encontrar, por decirlo de esta manera, cuáles son los elementos que componen esta buena noticia, ¿verdad? Estas buenas nuevas de salvación. Y les pido que me acompañen y abran sus Biblias al capítulo número 15 de la primera carta de los Corintios, en donde el apóstol Pablo va a desarrollar lo que es el evangelio. Miren lo que dice la palabra del Señor. Además dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Vean esto, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
Y vean lo que dice el versículo 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vean el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En estos 4 versículos de esta primera carta a los Corintios, nosotros podemos ver los elementos fundamentales de lo que significa la palabra evangelio. En lo que la palabra evangelio, podemos decir, se desglosa, aparecen en estos 4 versículos. Y quiero que me acompañen a ver cada uno de estos elementos o cada una de estas verdades. La primera gran verdad que aparece en estos textos, que hace referencia a lo que es el evangelio, es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera gran verdad de esa buena noticia o de esa noticia gozosa que significa la palabra evangelio. ¿Por qué este es uno de los elementos principales? Porque el evangelio trata de eso, trata de mostrarnos a cada uno de nosotros cómo Jesucristo tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Cada uno de nosotros éramos culpables por nuestros pecados. Pero el evangelio o esa buena noticia consta de que Cristo tomó el lugar que nosotros merecíamos y Él voluntariamente se ofreció para morir por cada uno de nuestros pecados. Pero Pablo no se queda ahí en la idea de lo que es el evangelio, sino que también nos dice que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también Cristo fue sepultado. Y esto es importante dentro de este mensaje del evangelio, porque esto es lo que nos muestra a nosotros que hay una verdad en la muerte de Cristo, que no es nada más un símbolo como muchas personas o muchos dicen, ¿verdad?, que la muerte de Cristo nada más es un símbolo. No, el texto claramente nos dice que el evangelio consta en que Cristo muere por nuestros pecados, pero que también Cristo fue sepultado. Y en tercer lugar, Pablo nos muestra en estos versículos el hecho de que Cristo murió por los pecados, fue sepultado, pero también nos muestra que Cristo resucitó al tercer día. Y esto, hermanos, se vuelve prácticamente el punto central de lo que es el evangelio, porque Cristo no solamente murió por los pecados y fue sepultado, sino que Él resucitó también. La resurrección es la base fundamental de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, Jesús hubiera sido como cualquier otro mártir de la historia, el cual murió por una causa buena, el cual entregó su vida por otras personas, el cual también fue enterrado, pero la diferencia es que Cristo resucitó. Entonces, el hecho de que Jesús resucitara al tercer día significa que Él venció al pecado, que Él venció a la muerte y sobre todo significa que su sacrificio fue agradable para Dios. Entonces, la palabra evangelio es una de las palabras o el punto central de todo lo que es el evangelismo que nosotros predicamos. Si nosotros comprendemos realmente lo que significa esa buena nueva, esa buena noticia, entonces nosotros hemos entendido lo que es el evangelio. Entonces, ese es el primer concepto importante que nosotros necesitamos conocer al hablar acerca de los fundamentos y los conceptos claves de evangelismo. El segundo concepto tiene mucho también que ver con esto que nosotros anteriormente dijimos. ¿Por qué? El segundo concepto es el concepto de la evangelización. ¿Y qué es la evangelización? La evangelización es la acción de evangelizar. En otras palabras, la evangelización es la acción de dar el mensaje que nosotros anteriormente hemos conocido. Comprendemos lo que es el evangelio, comprendemos lo que es la buena nueva, la buena noticia, y ahora nosotros venimos y tomamos ese mensaje, tomamos ese evangelio y lo presentamos a las personas. A esa acción de llevar ese mensaje nosotros le llamamos evangelización. ¿Por qué? Porque es lo que le sigue al evangelio. Yo conozco el evangelio, yo recibo el evangelio, pero ahora yo vengo y también lo llevo el evangelio. ¿Qué implica la evangelización? La evangelización implica anunciar las buenas nuevas. Eso es evangelización. Evangelización tiene que ver con el hecho de yo ahora llevar las buenas nuevas a aquellas personas. También implica el hecho de que yo tengo que llevar ese evangelio a todas aquellas personas que me rodean. Y esto nos lleva a un tercer concepto muy importante, y es el evangelismo.
Si usted está prestando atención o si usted pone detalle a esto que yo le estoy mencionando, usted se va a dar cuenta que esto es como una cascada. Cuando yo entiendo lo que es el Evangelio, esto me lleva a la evangelización. Pero aparece el tercero de los conceptos bien importantes que tenemos acá. Y este es el concepto de lo que es el evangelismo. ¿Cómo se llama esta materia? La materia se llama evangelismo práctico. ¿Y qué es el evangelismo? Nos podemos preguntar. Aquí viene a continuación. El término evangelismo, escuche bien, implica un conjunto organizado de elementos que interactúan para cumplir un propósito. Es decir, el evangelismo es todo lo que rodea a la evangelización. El evangelismo es todo lo que ayuda para que el mensaje del evangelio se pueda llevar a las personas, se pueda llevar a otros. El evangelismo consta de diferentes elementos que nosotros vamos a conocer en este momento. Estos elementos son los que hacen que el evangelio, que el mensaje que nosotros predicamos, se vuelva un mensaje efectivo. ¿Cuál es el primero de estos elementos? El primero de los elementos tiene que ver con el principio. Y yo siempre digo esto, el principio es lo que nunca se debe de mover. Hablando de evangelismo o hablando del evangelio, es de la misma manera. El principio es el que no se mueve. Solo tenemos un principio en evangelismo. ¿Y cuál es ese principio? Compartir el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo vamos a ver, pueden haber muchas maneras. Pero lo que nunca nosotros debemos de cambiar, lo que nunca se debe de dejar de hacer, es compartir ese evangelio. Entonces, el primer elemento del que consta la palabra evangelismo es la palabra principio, que significa el evangelio que nosotros predicamos. El segundo elemento que nosotros encontramos o que conforma lo que es evangelismo es la palabra métodos. ¿Y qué significa la palabra métodos? La palabra métodos viene de otra palabra griega que significa en el camino. Es decir, es lo que nosotros utilizamos o la manera que nosotros vamos a utilizar para ahora presentar ese mensaje del evangelio. Las maneras pueden haber muchas. Existen muchos métodos que nosotros podemos utilizar. El método puede variar dependiendo si nosotros queremos alcanzar un grupo pequeño de personas, si nosotros queremos alcanzar un grupo grande de personas, el método va a cambiar. Entonces, tenemos lo que es el principio que nunca cambia, pero tenemos también lo que es el método. El método es la manera en cómo yo voy a llevar ese mensaje, es la forma en cómo yo lo voy a hacer. Y hay un tercer elemento que también tenemos acá, que es la estrategia. Cada uno de estos elementos que yo le voy mencionando se vuelven parte de toda una estructura que nos va a ayudar a nosotros para poder compartir de la mejor manera ese mensaje del evangelio. La estrategia es lo que va a ayudar al método. El método es lo que va a ayudar al principio, que es el evangelio. Entonces, la estrategia es el cómo yo lo voy a planificar. Y quiero ponerles un ejemplo más específico para que usted entienda lo que estoy mencionando. El principio es el evangelio. Yo voy a predicar el evangelio. ¿Sí? Esa es la misión que cada cristiano, que la iglesia tiene, predicar el evangelio. Pero yo vengo y digo, ¿cuál es el método que yo voy a utilizar para poder llevar ese mensaje del evangelio? Entonces yo vengo y digo, voy a utilizar el método de una campaña evangelística masiva. Ahora, la estrategia es la que me va a ayudar a mí para que ese método que yo he elegido, que yo quiero utilizar, pueda tener ese éxito. Entonces la estrategia viene y me ayuda a mí a ver aquellos pequeños detalles. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la campaña evangelística, que es el método que yo quiero utilizar, yo vengo y digo, lo voy a hacer el día tal, donde yo veo que hay más personas. Lo voy a hacer en el parque tal, porque yo veo que ahí es el lugar donde las personas se pueden concentrar. Entonces, la estrategia es la que me va a dar a mí fuerza para que el método me funcione. Pero esto nos lleva también a un cuarto elemento. ¿Y cuál es este cuarto elemento? Las técnicas que yo voy a utilizar. Es decir, yo ya tengo el principio, yo ya tengo ahora el método, yo ya tengo ahora la estrategia que voy a utilizar, pero yo necesito de una técnica. Y la técnica es lo que refuerza y lo que va a hacer que la estrategia que yo ya elegí pueda tener un éxito. Entonces yo puedo decir, tengo la campaña evangelística como mi método, ¿verdad? Ya planifiqué, ya hice toda la estrategia de qué día va a ser, qué hora va a ser, dónde va a ser específicamente. Ahora yo vengo y digo, ¿cómo lo voy a hacer?
Voy a llevar pastores invitados que hagan el mensaje. Voy a tener un lugar específico donde aquellas personas que se pongan de pie para recibir a Cristo puedan ir y estar en un ambiente un poco más encerrado para que puedan entender bien el mensaje. Entonces, eso es la técnica. La técnica es la que va a ayudar a la estrategia, para que la estrategia tenga éxito y ayude al método. Y el método es el que yo voy a utilizar para que se cumpla ese principio que yo quiero, que es el hecho de compartir el evangelio con otras personas. Y también hay otro elemento que compone también lo que es el evangelismo. Y este es los tipos de evangelismo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer un evangelismo personal, que es el que normalmente nosotros hacemos, donde abordamos a cada una de las personas, ¿verdad? Salimos como iglesia a evangelizar, salimos a compartir el mensaje, y a la persona que yo encuentro en la calle o encuentro en algún lugar, yo vengo y la abordo con el mensaje del evangelio. A eso le llamamos un evangelismo personal. Pero también otro tipo de evangelismo es el evangelismo masivo, en donde yo vengo y agarro un grupo más grande de personas. Por ejemplo, vamos a un lugar, a un parque, y llevamos un megáfono y nos ponemos a evangelizar a todos los que están ahí. Entonces, el tipo puede ser diferente, puede ser personal o puede ser también un tipo masivo del evangelismo. Cada uno de estos elementos, amados hermanos, son los que componen lo que nosotros conocemos como evangelismo. Si usted se da cuenta, cada uno de estos conceptos se vuelven conceptos bien importantes. El evangelio, hermanos, es importante que lo conozcamos. Si usted y yo no sabemos lo que es el evangelio, entonces no vamos a poder compartir ese mensaje. Pero primero, nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, examinarnos y preguntarnos si realmente nosotros somos cristianos. Preguntarnos si realmente nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Una vez yo tengo eso claro, entonces yo puedo pasar al siguiente punto, que es conocer el evangelio. Y el evangelio, como hemos visto, hermanos, tiene que ver con esas buenas nuevas, con esas buenas noticias de salvación. Y esto me lleva a mí a dar una acción. Y en esa acción es donde nosotros encontramos lo que es la evangelización, la cual es lo que me hace a mí moverme y lo que me hace a mí poder llevar ese mensaje del evangelio a otras personas. Pero para eso yo necesito lo que es el evangelismo. El evangelismo, como lo hemos visto ahorita, tiene muchos elementos que nosotros necesitamos conocer. Cuando yo ya conozco cuáles son los elementos del evangelismo, entonces ahora yo puedo venir y empezar a cumplir con esa misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos los cristianos, todas aquellas personas que dicen tener a Cristo en su corazón, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos una misión en esta tierra. Y esa misión es la de compartir el mensaje de la palabra de Dios con otros. Pero para poder nosotros hacerlo de esa manera, nosotros primero necesitamos tener el conocimiento de todos estos conceptos que se vuelven fundamentales e importantes para poder compartir el mensaje del evangelio. El evangelismo, hermanos, es una misión de todos los cristianos. El evangelismo es algo que cada uno de nosotros necesitamos conocer, entender, pero sobre todo necesitamos compartir con otras personas. Pero lo primero y lo más importante es que yo tengo que hacer primero esa autoevaluación, como lo hemos visto en este momento. Ahora bien, el evangelio, hermanos, es el mensaje. La evangelización es la acción. Y el evangelismo, escuchen esto, es el sistema organizado para cumplir con la misión. ¿Cuál es la misión? Vean lo que dice el Evangelio de Mateo en el último de sus capítulos. Mateo, capítulo número 28, versículo número 18 en adelante. Miren lo que Jesús dice. Esto es la misión que nosotros debemos de compartir. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vean el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión que cada uno de nosotros como cristianos ahora tenemos.
Cuando yo me he examinado, cuando yo reconozco que tengo a Cristo en mi corazón, ahora yo necesito conocer lo que es el evangelismo. Esta materia de evangelismo, para esto nos sirve a cada uno de nosotros, para entender lo que es el evangelio, para entender lo que es la evangelización, para entender lo que es el evangelismo, y con todas estas herramientas, ahora yo puedo venir y salir a compartir el mensaje del evangelio que nosotros tenemos. Así que, amados hermanos, necesitamos conocer de todo esto, necesitamos involucrarnos, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, en todo lo que el evangelio es, para que nosotros podamos también cumplir con esa misión preciosa que nuestro Dios nos ha encomendado. Y aquí quiero decirles algo muy importante, y es el hecho de que el evangelio es el anuncio histórico y redentor de la obra de Cristo. Ahora bien, ¿qué no es el evangelio? Porque esto es importante. Primero, el evangelio, hermanos, no es un consejo moral. No podemos sustituir lo que hemos visto que es el evangelio por un consejo moral. Eso no es el evangelio. El evangelio no es un consejo bueno o bonito que yo le voy a dar. Hay muchos buenos consejos que nosotros podemos dar, pero eso no es el evangelio. El evangelio no es un consejo moral. El evangelio tampoco es una filosofía de vida, ¿verdad? Hoy en día se predica mucha filosofía de vida o se enseña mucha filosofía de vida y es buena y ayuda, pero eso también nosotros tenemos que entender que eso no es el evangelio. El evangelio no es una filosofía de vida que yo voy a venir y voy a llevar, eso no transforma. El evangelio no es una religión más. Lo que nosotros predicamos o lo que nosotros enseñamos no es una religión. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos es realmente el anuncio histórico y redentor de la obra de Cristo. Esto es lo que es el evangelio. Y durante todo este tiempo vamos a estar aprendiendo más y más acerca de lo que es el evangelismo, de lo que es la evangelización y de lo que es, sobre todo, el evangelio que nosotros predicamos. Así que, hermanos, les animo para que cada uno de ustedes, ¿verdad?, siga atento de todos los videos, de todas las clases que se van a estar subiendo, ¿verdad? Y sobre todo también les animamos para que si usted quiere aprender mucho más y quiere profundizar en estas verdades de la palabra de Dios, usted pueda, ¿verdad?, inscribirse en nuestro seminario, el cual, ¿verdad?, tiene las puertas abiertas para que usted pueda llegar y aprender, y también, ¿verdad?, que usted pueda seguir conociendo más y más de la palabra de Dios. Como les dije al inicio, esta materia de evangelismo práctico es una de las materias más importantes dentro de nuestro seminario, porque es la base de todo lo que nosotros hacemos, es la base de todo lo que nosotros estamos aprendiendo y es la base de todo lo que nosotros estamos enseñando también dentro de nuestro seminario. Así que el evangelio es el mensaje que todos nosotros necesitamos predicar. El evangelio es lo que usted y yo necesitamos conocer y también necesitamos ir por aquellas personas que aún no lo conocen. Quiero terminar este momento orando con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y motivándoles para que sigamos pendientes de todas estas clases que se van a estar subiendo, ¿verdad?, para que usted pueda ir aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos has regalado. Te agradecemos porque nos das la oportunidad, Señor, de poder aprender acerca de estos temas tan importantes, Señor, como lo es el evangelismo, Señor. Gracias, Padre, porque nos abres estos espacios, Señor, para poder conocer más y más de tu palabra, Señor. Es mi oración en este día, Señor, para que todas aquellas personas, Señor, que escuchen esta clase, Señor, todas aquellas personas, Señor, a las cuales llegue, Señor, este mensaje, a las cuales llegue, Señor, esta enseñanza, Señor, puedan animarse para ir y compartir el evangelio con aquellos que aún no te conocen, Señor. Sabemos, Padre, que tenemos una gran misión, sabemos, Señor, que tenemos una gran labor, Señor, y esa es la de llevar tu palabra a todos aquellos que aún no te conocen. Te agradecemos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Eres un Dios maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios me les bendiga a todos, amados hermanos.